Muy bien. Entonces vamos a partir, digamos, lo que estábamos discutiendo la última clase. Entonces voy a colocar acá, que voy a chequear la tablet, supongo que está bien. La chequeamos. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo? Espero que aparezca la tablet. Ahí está. Entonces, estábamos discutiendo un poco de la propagación de frentes desde un estado inestable hacia, digamos, uno estable. Entonces, esto lo que habíamos descubierto decía varias cosas, pero lo que decía esencialmente era que si uno colocaba en este caso una solución, suponemos, inestable, y coloqué una U, inestable, ¿ok? Inestable, invade, entonces un estado, supongamos, estable. Eso era un poco lo que estábamos discutiendo y buscamos y miramos un modelo muy simple que hiciera ese tipo de cosas. Entonces partimos y para hacer esto, en realidad los ingredientes que usé fue esencialmente que usé, digamos, que el motor de la velocidad, en realidad el ingrediente importante era que esencialmente lo que mueve, lo que el frente se propaga, el frente se propaga por la diferencia de energía, esencialmente usé eso, la diferencia de energía. ¿Y qué fue lo que vimos? Que esencialmente la diferencia de energía hacía que, en este caso, ¿cómo hacíamos propagar esto? Era simplemente considerar un sistema el cual, por ejemplo, tuviera un potencial, eso fue lo que hicimos, tuviera un potencial, bueno, lo dejo acá, ok, un potencial, tal que si teníamos un punto en el espacio de parámetros que era un punto silla, pongámoslo acá, y otro mínimo, por ejemplo, me podía imaginarse algo así. Entonces, eso nos permitía entonces conectar una solución que partía de aquí y justo acá. Y en ese caso, el estado que llamaríamos inestable sería este, llamémoslo A, este sería el A. Y este vimos que sería el B, que es inestable, por supuesto. ¿Por qué es inestable? Porque obviamente cualquier perturbación que tenga el sistema dinámico en la dirección hacia acá, entonces acá y simplemente se va a un equilibrio general. Y en cambio esta acá es estable. Sin embargo, cuando uno los conecta, como este tiene menos energía, se propaga. Eso un poco fue lo que discutimos, digamos. No sé si hay preguntas de eso o no, si no, de todas maneras voy a volver a hacer un resumen acá. De todas maneras pueden hacerme preguntas si es que quieren más breve, a veces puedo dejar el chat abierto por si acaso, o pueden hacer preguntas como quieran. Entonces, ok, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a volver a esta presentación que estaba acá y vamos a seguir avanzando, digamos, un poco más. Entonces, como ven acá, bueno, esta vez vamos a usar un poco entera la presentación que les estaba mostrando, un poco de a poco. En este caso acá, lo que tenemos es que les hablé y un poco ilustra esto, la propagación, en este caso, estado inestable. Y bueno, obviamente tenemos frente, y simplemente mostramos cómo lo que uno espera intuitivamente, un estado estable invade un estado inestable, eso lo entendíamos bien. Y bueno, recordar esta frase que me gusta de Faraday, que siempre enfatiza que no hay cosa más interesante que estudiar, en este caso, las velas, digamos. Eso fue lo que decía Faraday, que la física que había era muy compleja y Faraday en esa época estudió, más que por estudiar la propagación, estudió un poco cómo poder retardar la velocidad de propagación de estas velas. Entonces, y vimos, bueno, ya le he mostrado varios ejemplos de frente, me los voy a saltar. Aquí está el resultado de Pomoca, que aún no hemos descubierto, así que voy a saltármelo también. Pero entonces, la imagen que aprendimos era cuando tiene un estado inestable, se conectaba con uno estable, esta imagen usual. Vemos entonces que se propagan, como en este caso, tener una cadena de péndulos invertidos. Vemos que esencialmente, efectivamente, ahí se propaga. Y la razón física que se propaga, con una idea muy fácil, es la relajación de la energía, que en este caso está en un máximo y se mueve a un mínimo. O sea, siempre algo si se propaga, de alguna forma tiene que estar sacando energía, porque estos sistemas son disipativos, y la propagación se debe simplemente a la relajación de la energía. Ejemplos clásicos de estos son la combustión, la propagación de genes y en este caso las velas, como mostramos ahí.
Entonces, bueno, aquí ahí teníamos otro ejemplo, quizás, bueno, sí ya lo hemos visto en realidad. Y bueno, este modelo que lo hemos estado estudiando, hoy día vamos a estudiar el caso discreto, que está un poco bien ilustrado en esta imagen izquierda, ¿ok? Pero vamos a ver, digamos, que obviamente siempre aproximamos con el continuo. Entonces, lo que habíamos dicho era si se podía propagar un estado, en este caso, inestable, es un estado estable, y eso, por supuesto, no tiene tanto sentido, ¿ok? Y lo que les dije entonces, y lo que discutimos con detalle en la clase pasada, simplemente lo ilustro un poco, fue este ejemplo que está ahí, que además hago notar, este ejemplo, bueno, abajo tengo unas referencias donde fue propuesto este otro tipo de cosas, pero es un ejemplo muy simple donde uno encuentra muchas soluciones interesantes que se propagan algún tipo de solución sobre otra, y en particular la que nos interesó del frente que va desde A a C, que mostramos que en ese caso ganaba el estado inestable, y lo hicimos en detalle en clase. Muy bien, entonces ahora nos movemos hacia la segunda parte, y la segunda parte, que fue lo que no terminamos, fue un poco entender la universalidad de este mecanismo, si uno puede observar esto en otros contextos, que no sea simplemente este ejemplo tan idealizado como el que estudiamos en clase. Entonces, para eso me aproveché de hablarles de esta ecuación, que es la ecuación de, en este caso, de, de, bueno, puede usar distintos nombres. En realidad, el original se da Zwick-Hohenberg, y a mí me gusta, insisto, llamarlo, digamos, de Turing Zwick-Hohenberg, como expliqué en clase, que teníamos este documento donde Turing nos muestra, digamos, y no haría exactamente este modelo, pero explica esta idea de hacer expansiones en gradiente como si fueran una variable o como fuera un parámetro pequeño, y que uno encuentre ecuaciones efectivas, simplemente que no alcanzó, supongo, a llegar a una limpieza. Ahora, sobre esta ecuación, quizás antes de, bueno, se los voy a volver a mostrar y explicar, quizás algunos comentarios que debiera hacer, digamos. Entonces vamos a volver a la tablet y se los comento inmediatamente. Entonces, el primero, aquí ahí recupero mi mouse. Muy bien. Y ahora puedo volver a la tablet. Entonces, acá. Ok, deberíamos poder volver en algún momento. Ok, ahí estamos. Muy bien. Entonces, simplemente la pregunta que queremos hacer es que este mecanismo es general o no. Esa es la pregunta que un poco queremos resolver con cuidado. Eh, ¿Es genérico observar estados inestables, inestables propagándose sobre otro estable? ¿Ok? Entonces, es un poco la pregunta que queremos hacer, digamos. Y obviamente, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a ver que el contexto es formación de patrones. Entonces, en el contexto de formación de patrones. De hecho, tengo un video por ahí, se lo voy a mostrar, formación de patrones, pero quizás voy a explicar primero y abro el video en paralelo. Se me olvidó abrirlo, lo abro inmediatamente, pero uno puede encontrar, digamos, este tipo de ejemplos en muchos contextos. Mientras hay que bajar abriendo. Ah, y no está cargado, así que se va un poco más en abrir. Pero tenemos tiempo mientras, ok, lo estoy bajando. Entonces, ok, podemos hablar. Entonces, el contexto, quizás la versión, digamos, un poco más actualizada del contexto de cómo uno observa, digamos, este tipo de patrones, es simplemente en el contexto de, o la forma más popular. Ya les dije, hay varios contextos, pero quizás uno de los más clásicos, son varios. Uno es la inestabilidad de Faraday. Faraday cuando toma un fluido y lo excita verticalmente, entonces, pero este no va a ser el más popular, pero los anoto y después se los muestro experimentalmente. Entonces, simplemente el contexto de formación de patrones, yo diría que quizás los trabajos importantes son en lo que llamamos la inestabilidad Faraday, que se las muestro inmediatamente, pero primero voy al contexto y después volvemos al sistema. Faraday lo que va a estudiar va a ser simplemente este problema de que va a tomar un contenedor, ¿ok? Y en realidad Faraday le gustaba o era partícipe en la Real Academia Inglesa de mostrar experimentos, y él había observado un trabajo previo al de él, en el cual alguien muestra los modos de vibración de una placa elástica, metálica en realidad,
que es un elástico. Y entonces, ¿cómo lo hacían? Hacían vibrar la placa elástica y le colocaban un poco de partículas, por ejemplo, puede ser sal o algún medio granular. Entonces, al vibrar la placa, uno naturalmente empieza a ver los nodos y con eso uno construye el patrón. Entonces, Faraday se hace la misma pregunta inocente y Faraday se dice, ¿qué pasa si coloco agua? ¿Ok? Y la vibro. Entonces, cuando agua y la vibro, entonces uno esperaría que va a haber los modos de vibración del agua. ¿Ok? Pero, a sorpresa de él, lo que va a descontar va a ser patrón. Se lo voy a mostrar inmediatamente después que termine de hacer esta pequeña revisión un poquito corta, histórica, pero me parece interesante. Va a descubrir algo extraño e inesperado que es una inestabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que él va a forzar el sistema con omega, o sea, vibra esto con omega, por supuesto, bajo el efecto de la gravedad, y va a ver que aparecen patrones. Porque cuando uno los mira, si los miráramos de arriba, veríamos que aparecen patrones que son de tipo, más bien, si los mira con cuidado, cuadrados. ¿Ok? Les voy a mostrar de todas maneras algunos experimentos tipo Faraday después. Pero Faraday incluso los dibuja en su artículo original a la mano. ¿Ah? Es bien interesante, no es que saca una foto. Y Y lo otro interesante que quisiera mencionar, bueno, entonces tiene este fluido que está acá, lo vibra, aparecen patrones. Lo extraño es que va a descubrir que los patrones vibran, pero de manera subarmónica. Esto fue lo que hizo durante mucho tiempo clic. Es decir, que no podía ser un modo propio, porque en realidad estos oscilan con frecuencia que es subarmónica, es decir, con la mitad de la frecuencia. ¿Ok? En realidad va a ser una estabilidad que llamamos, bueno, subarmónica o paramétrica, la cual genera una inestabilidad que después satura no linealmente y forma patrones. Se los voy a mostrar inmediatamente posterior a lo que estoy hablando. Lo interesante de esto que hace Faraday, ok, mientras baja, porque veo que va lento bajando, todavía no abre el archivo que quiero mostrarle, ok. Eh, Farah entonces va a ver esto, pero lo que va a descubrir es que no son modos propios, porque la idea de un modo propio es que uno toma un sistema, lo esfuerzo a omega y excito el modo con frecuencia omega. Pero él va a ver que ha excitado un modo con frecuencia omega. Así que esto es una estabilidad, fue extrañamente las primeras, pero una estabilidad paramétrica. El segundo evento importante que espero también mostrar, pero parece que vamos lentos la secuencia que quiero mostrar, va a ser la inestabilidad o inestabilidad en fluidos que llamamos inestabilidad de Bénard. Ok, inestabilidad de Rayleigh-Bénard, pero en realidad la inestabilidad fue estudiada por Bénard experimentalmente y Rayleigh va a ser la explicación. Así que muchas veces la gente le llama Rayleigh-Bénard, ¿ok? Pero es Bénard quien va a hacer el experimento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bénard? En la época entonces tenían aceites en la cual estudió y el aceite que él va a considerar es de ballena, ¿ok? Y va a hacer el siguiente experimento. O sea, imagínense, toma como una especie de celda, ¿ok? En realidad puedes pensarlo como una olla y en esta celda la tapa por arriba y por abajo, transparente, y en esta celda lo que va a hacer es que al interior va a colocar este aceite, digamos, o supongamos que hay un aceite al interior. En el caso de él era aceite de ballena, que era muy popular en la época porque lo usaban para, por ejemplo, los mecheros, para las lámparas, etcétera. Y lo que va a hacer en este experimento es que va a colocar a los lados paredes que son, por ejemplo, pueden pensar en cerámicas, paredes que son térmicamente aislantes o malos conductores. Y en la parte de abajo va a colocar un buen conductor, ¿ok? Por ejemplo, un metal. Entonces coloquemos otro color, un metal. Y lo que va a hacer esencialmente es calentar, es decir, que va a colocar por acá si quieren, un sistema en el cual uno calienta, digamos, y al calentar, entonces va a generar un gradiente térmico, es decir, que la temperatura que está acá tiene temperatura T más un delta T, y acá afuera tiene una temperatura, si quieren, T. Coloco una tapa, después va a haber alguien que le va a sacar la tapa y al sacar la tapa van a ocurrir otro fenómeno interesante que es lo que llamamos la inestabilidad de Marangoni, ¿ok? Estudiada por Marangoni. Entonces, bueno, desgraciadamente todavía no abre no sé por qué se demora tanto en bajar esta, pero no importa. Pero de todas maneras puedo hablar y les voy a deber los videos bonitos que explican estos fenómenos, si es que me aparecen. Pero ¿qué es lo que observa Benar?
¿Ok? Bernard va a observar que cuando hay una diferencia de temperatura pequeña, en realidad uno va a observar que se establece lo que llamamos un fluido convectivo, en el cual esencialmente si uno mide, por ejemplo, la densidad, uno va a descubrir, o la temperatura, uno va a descubrir que la temperatura que tiene un valor, que en este caso es T, y acá arriba la temperatura, entonces aparece un gradiente térmico, y el sistema trata de manera conductiva establecer, digamos, perdón, lo hice al revés, una diferencia de temperatura, digamos, entre una pared y la otra pared. Que uno va a encontrar que se establece un perfil térmico, acá hay más temperatura, acá hay menos, etcétera. Entonces, cuando uno coloca un sistema a diferencia de temperatura, uno va a encontrar que simplemente abajo está más caliente, arriba está menos caliente. Si abajo está más caliente, supongan ocupar una ecuación de estado como PV igual a NKT, un poco más complicado porque esto es un fluido, pero supongamos a primera aproximación usamos como si fuera un gas. Entonces, obviamente significa que a mayor temperatura, entonces lo que va a hacer es que la densidad va a ser, digamos, mayor. ¿Ok? Va a hacer que el fluido, digamos, se empiece a dilatar. Y eso va a ocurrir. O sea, si uno analiza este problema, uno va a encontrar que efectivamente el fluido empieza, la densidad es más grande abajo y también empieza a decaer la densidad, digamos, si llamamos ρ la densidad va a decaer de arriba hacia abajo. ¿Ok? Abajo va a estar menos denso, entre comillas, pues está más caliente, tan simple como eso. Todo eso funciona bien hasta que uno aumenta la temperatura y existe un delta T crítico, ¿ok? Va a haber un delta T crítico, que lo que va a pasar que el fluido convectivo, o sea, conductivo, perdón, que es el fluido que tiene este gradiente de temperatura, se vuelve inestable y aparece lo que vemos seguramente todos los días cuando uno calienta agua en una tetera o calienta agua en una olla. Lo que uno ve es que empieza a haber burbujas que parten desde abajo hacia arriba. En realidad lo que pasa es que la densidad es tan grande que lo que hace es que la flotación hace que la parte de acá abajo, la densidad simplemente, como es menor la densidad, principio de Arquímedes, entonces esto va a hacer que esto suba y genera que la parte más baja, los fluidos son más livianos y por tanto tratan de subir. Y cuando sube, no es que sube toda la parte de abajo, porque si hubiera toda la parte de abajo, el fluido se saldría para afuera. ¿Qué es lo que hace la práctica? Que simplemente en pequeñas porciones va a empezar a subir localizado, ¿ok? Empieza a subir el fluido y las partes de arriba que son más densas empiezan a bajar. ¿Ok? Entonces la parte de arriba del fluido baja mientras las partes más livianas suben. ¿Ok? Y este proceso de bajar y subir genera lo que llamamos rollos de convección, que lo que hace es que si uno mira ahora globalmente el fluido, verían que aparecen unos rollos muy bonitos que espero mostrárselos experimentalmente mientras logro bajar mi presentación donde tengo este tipo de imágenes. Voy a volver a revisar si llegó, aún no llega. ¿Ok? Seguramente porque estoy bajando el video, o sea, estoy haciendo el video y todo, seguramente le queda poca ancho banda para bajarlo rápidamente. Es un poco grande ese video, además, tiene muchos videos. Pero supongo todos más o menos entienden esta experiencia. Bueno, lo hizo con mucho cuidado y vio esta aparición de patrones. ¿Ok? En nuestra experiencia cotidiana, esto estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes, y a mí me gusta siempre citar este ejemplo, uno va a la playa, uno está al borde de la playa y como acá el sol calienta más rápido el mar o la tierra cuando uno está en ella, entonces rápidamente aparece un viento que en realidad son exactamente estos anillos de convección, pero son muy, muy grandes comparados a nuestra escala, digamos. Pero seguramente todos han calentado alguna vez agua y ven burbujas salir, pero ya está en un régimen que ya el patrón casi está deformado. Uno tiene que hacer con mucho cuidado subir la temperatura para ver que emergen estos patrones, pero ¿cómo uno lo puede hacer más fácil si uno quiere ver esto bien? Por ejemplo, tomar un material que su capacidad calórica sea más grande, por ejemplo, una sopa o algún material que sea un fluido mucho más denso. Entonces, denso me refiero a que las partículas microscópicas lo forman, tienen más grados de libertad. Eso hace entonces que en general uno, por ejemplo, cuando tiene una sopa de tomate o algo así, uno ve que hay zonas que el fluido emerge, otras que bajan, y uno típicamente ve estructuras, que fue lo que estudió Marangoni para estudiar este problema. Pero ¿por qué hablo de esta historia tan bonita de esta acá? Es que esta va a ser la historia que va a motivar a Swift y Hohenberg a escribir esta ecuación. Entonces, Swift y Hohenberg van a tratar de estudiar una ecuación para convección.
Entonces lo que hace Zwick y Hohenberg, y eso también puede ser una buena tarea, lo voy a anotar para no olvidar, para que la puedan derivar, Zwick y Hohenberg. Parten de las ecuaciones en fluidos, de las ecuaciones tipo Navier-Stokes, y estudian la estabilidad justamente del estado convectivo y van a hacer expansiones modales, espaciales, simplemente análisis de Fourier de la velocidad y el campo de temperatura, y al hacer eso van a simplemente mostrar que se vuelve inestable el estado convectivo y van a simplemente a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, ecuaciones, entonces usan ecuaciones de fluido, ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que escriben los fluidos, van a entonces Stokes, van a entonces simplemente derivar una ecuación que en realidad es una mezcla. El parámetro U da cuenta de la amplitud de un modo térmico y también de un modo de la velocidad. Así que el U que voy a escribir da cuenta de dos cosas. Y este U, cuando uno lo escribe, lo voy a dejar de todas maneras tarea, así que lo vamos a hacer en la tarea. Vamos a derivar que la ecuación que escribe los fluidos, ok, en realidad lo que derivaron ellos, porque voy a explicar lo que derivaron ellos, van a descontar que satisface dtu epsilon, pero en realidad epsilon, ellos van a hacer va a haber una constante, si quieren lo van a escribir así, alfa t menos t crítico. Hay una temperatura, donde la temperatura se refiere a la temperatura de la parte de abajo, es cuando la temperatura supera un umbral, entonces este modo, que es un modo espacial, se vuelve inestable, que es un modo que tiene esta estructura que estoy mostrando acá. ¿Ok? Este modo se vuelve inestable y lo que muestran es que no solo muestran esto, muestran que linealmente, uno puede hacer este análisis lineal, uno va a mostrar que la ecuación efectiva para este modo en realidad tiene, en vez de tener difusión, tiene un término de antidifusión, que se lo escribo en dos dimensiones, entonces sería algo así como un laplaciano, acá. Entonces este signo es negativo, primera cosa. Y también van a encontrar que, bueno, como esto es negativo, para poder saturar hay que agregarle un término de hiperdifusión que matemáticamente eso corresponde a colocar una derivada 4. ¿Ok? Esto es realmente lo que hace Zwick y Hohenberg en el año 1077 a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, tratando de estudiar un poco cómo se comportaban los fluidos bajo fluctuaciones térmicas. O sea, además colocan ruido y encuentran esta ecuación. Lo difícil es que el término cúbico que encuentran, o el término no lineal, encuentran un término íntegro diferencial muy complejo. O sea, encuentran, cuando calculan este término, van a descubrir que viene una especie de integral de U por U con un kernel muy complejo. Y en vez de hacer eso, por simplicidad, lo que van a decir es simplemente tomamos el sistema y lo aproximamos por una ecuación local. Así de simple. No es que esta parte no fue derivada, quizás lo voy a colocar en rojo, no fue derivada, fue propuesta. Esta parte aquí es propuesta. En realidad encuentran una ecuación, pero no local, una ecuación integral muy intratable. Y lo que van a hacer entonces es que en vez de toda esta ecuación que era muy intratable, aproximan o dicen, bueno, cualitativamente lo escriben por una ecuación local. ¿Ok? Así que van a encontrar una ecuación de este tipo, muy simple, que describe la inestabilidad de Rayleigh-Bénard o en este caso la inestabilidad de fluidos cuando tienen un gradiente térmico y van a encontrar esta ecuación que va a llevar el nombre de ellos. Típicamente todo el mundo llama a esta ecuación la ecuación de Zwick-Hohenberg. ¿Ok? Entonces la llamamos ecuación, o típicamente se llama ecuación de Zwick-Hohenberg. Ahora, esta ecuación es una ecuación después, cuando uno aprende más y estas cosas se desarrollaron más, entendemos obviamente que esto es una ecuación, es una forma normal, en realidad, que es de codimensión. En este caso, bueno, hay que tener simetría U en menos U. La simetría en este caso tiene que ver con la ecuación de velocidad. Cuando uno calcula la ecuación de fluido, el sistema físicamente tiene la simetría, si uno calcula la velocidad es menos la velocidad es simétrica en esta ecuación, eso va a ser responsable que U tenga la simetría en U, la velocidad horizontal. Entonces, esta simetría hace que tenga esta propiedad particular y esto hace que esta sea una ecuación que cada vez que uno tenga patrones cerca de una estabilidad espacial, se hace una expansión en gradientes espaciales, es decir, que uno considera como que el espacio es pequeño, matemáticamente eso corresponde a simplemente hacer como la parte lineal, hacer transformada de Fourier y considerar que K es grande.
Ok, entonces voy a anotar los ingredientes con los cuales ellos obtienen esta ecuación. Entonces, esta ecuación, entonces, ingredientes o supuestos, simplemente van a decir simplemente cerca de la inestabilidad espacial. ¿Y esto por qué digo cerca? Si uno toma la ecuación que está aquí escrita y uno calcula o busca soluciones de la forma u igual a, por ejemplo, a0 por exponencial de i, en este caso kx, es decir, estoy buscando soluciones de la forma módulo de a, coseno o seno, kx más una fase, entonces uno puede mostrar que si uno busca soluciones periódica, de esta forma que está acá, uno reemplaza en esta ecuación, linealiza, uno va a encontrar que si acá coloco lambda t, o sea, si además le coloco a la ecuación, busco, digamos, estabilidad lineal, o sea, tengo esta solución, pero busco en un ansatz de la forma a0 exponencial de i kx más lambda t, uno va a encontrar que para este lambda, ok, en función de epsilon y epsilon, voy a usar este parámetro, lo voy a llamar epsilon, prefiero llamarlo epsilon, entonces uno va a encontrar que simplemente cuando uno calcula la parte real, ok, la parte real de lambda, es decir, la tasa de crecimiento, como se lo expliqué hace mucho tiempo como función de k, entonces uno encuentra que obviamente la ecuación, por ejemplo, incluso para alfa negativo, es decir, incluso por debajo de la bifurcación, o sea, para epsilon negativo, uno puede contar que el sistema parte así para k igual cero, pero como está este término que está acá, si lo piensan en Fourier, esto va a ser menos nu, y en Fourier eso es k cuadrado, por lo tanto k cuadrado, al bajarlo me bajo un menos, entonces se transforma en menos nu laplaciano, se transforma en más nu k cuadrado, y por lo tanto eso hace que en Fourier esto crece, en vez de caer, crece hacia arriba en K, se transforma de esta solución de acá en Fourier, simplemente se reemplaza ese ansatz, me colocaría lambda igual epsilon menos más nu K cuadrado, si estamos en dos dimensiones, una dimensión sería K, y entonces acá en derivada cuarta se transforma K a la 4, ¿ok? Y por lo tanto, para K pequeño, en este caso la concavidad es positiva, así que crece, y por lo tanto, si crece, lo que vamos a encontrar que en general, si uno mueve los parámetros, la curva de crecimiento es así. Y por tanto nos predice que hay un K crítico que crece exponencialmente, va a ser el cual origina estabilidad. Por supuesto, si uno mueve, por ejemplo, epsilon, si epsilon lo hacemos muy chico, entonces obviamente la curva quedaría así. Si epsilon, o sea, perdón, epsilon es muy grande, y en este caso negativo, hay que colocarlo, acá lo puse positivo, pero en negativo, ok, epsilon grande pero negativo, ok, muy negativo, es así. Y por supuesto va a haber un valor crítico en el cual justo coincide que es el primer modo que cruza la curva y es así, y ahí genera que haya inestabilidad. Entonces, cuando encontró este resultado, digamos, cuando este resultado fue encontrado por Swiss y Hohenberg, estudiando, obviamente esta curva la gente ya la conocía. ¿Por qué? Porque uno las calcula directamente las ecuaciones de fluido. La gracia es que en esta ecuación muy, muy simple, uno puede hacer todo analíticamente y es encontrar qué pasado este fenómeno que estamos describiendo ahí. ¿Ok? Entonces, para ilustrar esto, voy a ver. Ah, sí llegó mi presentación. Qué bueno, la voy a abrir. Ok. Entonces, para terminar de contarles bien el cuento que estaba hablando y después un poco mostrar cosas así. No sé si tienen preguntas o no, igual pueden escribir por el chat si es que alguien es tímido y no quiera preguntar, por si acaso, si es que quieren preguntar, también pueden preguntar. Pues si no, escriben por el chat. Entonces lo que voy a hacer es que, como por suerte ya me llegó mi presentación, ok, acá voy a mostrar el experimento de Faraday, que me parece muy, muy interesante. Entonces, supongo que están viendo ahora todos. Entonces, eh, bueno, aprovecho de colocar esa imagen que está ahí. Esta es una imagen de mi escritorio donde ven una chinita y la gracia de este insecto, porque me gusta, si miran la superficie tiene un patrón. Vamos a ver que la misma ecuación de Swiss-Hohenberg que les dije también describe incluso los patrones que vemos en este tipo de insectos. En realidad es una ecuación maestra para los patrones. Por eso me gusta mucho esta ecuación. No es tan directa en el sentido que no es como una ecuación física directa, sino que viene de derivar modos críticos, etcétera, pero es la ecuación más simple que conocemos que tiene patrones. Entonces, la gracia que tiene es que, bueno, me salto esta parte de fenómenos robustos que están acá.
ok, me lo voy a saltar. Y entonces, ok, me salto toda esta parte que no quiero comentarles. Entonces, ok, ahora, bien. Entonces aquí voy a mostrar un poco la idea, un poco del experimento de Faraday. Eh, ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, ¿Sí? creo que yo todavía veo la portada. No sé si cambió de dispositivo. Ah, todavía estás viendo la... Sí, cambié la página porque se hace internet, ¿está bien? Ya están viendo Sí, sí, la... la portada. Espérense, dejen ver si estoy compartiendo bien. La portada significa que están viendo la Ahora sí. primera. Ok, quizá hay un retardo porque lo paré, pero vuelvo a contar. Me dicen si están viendo la cadena de osciladores, debería aparecer ahora. Hasta que Ahora sí. diga cadena de osciladores, ¿estamos bien? Sí, ¿Están sí. bien? Ok, entonces la cadena de osciladores que vamos a tomar es el agua en un contenedor y este contenedor lo mueven verticalmente. Y al hacer eso, fíjense lo que pasa. Ahí aparece exactamente lo que descubrió Faraday, pero en esto, para hacerlo más bonito, está hecho en una celda Helen Show, que es lo mismo que un contenedor, pero está en un plano. Es decir, que la dirección hacia la pantalla lo que tiene es que está muy, muy delgado y entonces pueden ver que es una onda, aparece una onda en la superficie, no es sinusoidal, más bien parece una función elíptica, pero si miran es una onda paramétrica, porque fíjense, aquí está el máximo y después de una vuelta no está, aquí está el máximo, otro periodo y no está. Entonces la onda está haciendo esto, aparece, se va, aparece, se va. Entonces esto hace que si uno mide la altura, uno va a descubrir que Profe, la frecuencia es la mitad del forzamiento, ¿sí? que Escucha. no se ve el video, de nuevo que se quedó pegada la presentación. Y ahora todavía no se ve. No, parece que cuando la pone en No. modo de presentar así, como que no avanza. Ok, quizás hay un retardo en la comunicación, digamos. Dejen ver. Voy a salir un solo segundo mientras vemos el video. Extrañamente quiero chequear si la red está bien. Ok. Ok, parece que estoy usando una red más lenta. Déjenme un segundo, ver si la puedo cambiar. Ujú. Solo un segundo, me voy a desconectar y quizás conectar, porque extrañamente no estoy viendo bien. Ok, voy a buscar otras redes, a ver si tengo. Extrañamente parece que está caída la red que irá a ser más rápida. Ok, ujú, ok. Todavía no, ahora están viendo que está estático, ¿no? Por supuesto no irán a ver video. ¿Sí? Claro, Aquí pero se parece que ve toda. está. Voy a intentar cambiar de red, en el segundo se va a cortar, pero no se va a desconectar. Voy a estar ahí, simplemente va a parar y volver a partir. Ok, vamos a ver si eso mejora. ¿Están ahí todavía? ¿Estamos bien? Sí, sí. Y su conexión dice que es inestable. Ok, voy a usar otra red. Vamos a ver si esta funciona mejor. Ok. ¿Están ahí ahora? Porque ahora debería ser un poco. ¿Sí? ¿Me escuchan? Solo por confirmar. ¿No? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Ahora Sí, se sí. escucha. Yo también escucho. Ok, voy a tratar de ver si ahora se ve el video. Si no, volvemos a la otra red. Veamos si se ve. Entonces, ahí, ¿ven el video? ¿Se está moviendo algo? ¿O está todavía quieto? No, está quieto. No, Está es todavía como que quieto. la presentación no avanza cuando le da a reproducir. Ok, pero yo sí la veo moverse, pero extrañamente. No ven nada, ¿no? No. No. O sea, No. Ok, el voy a inicio tratar de no. hacerlo de otra forma. Se Quizás sea. Ok, déjeme ver si lo puedo hacer de otra forma. Ok, porque a veces funciona mejor Zoom cuando hago esto. Vamos a ver si es cierto. ¿Siguen viendo, no? Sí. escucha. Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es. Ok, veamos si ahora se ve mejor. No sé si es la red o es eso, pero veamos ahí. ¿Ven ahí? Ahora sí avanza. Sí, ahora sí se Ahí ve. parece. Parece que es el modo que tiene el programa de cuando se comparte una, como que no lo usa todo. Bueno, pero ahí vemos la onda subarmónica. ¿La están viendo? Entonces, como ven, en este caso el fluido cuando se mueve.
vemos que la superficie es una onda y son subarmónicas. ¿Por qué? Porque si colocan un máximo, el máximo solo aparece después de que la superficie baja y sube dos veces. ¿Ok? Cada vez que esto está haciendo, la superficie está haciendo esto. Entonces, fijan, el máximo va a estar en un periodo, ahí aparece, en otra oscilación de la superficie no está, y en el subsiguiente está. Esto fue exactamente lo que observó Faraday. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Lo vieron todos? Solo por estar tranquilo. ¿Sí? Sí, ¿Estamos profe. bien? Sí, Sí. Muy bien. Entonces puedo avanzar entonces hacia los otros videos. Bueno, obviamente en el mar tenemos mucho de esto. Por ejemplo, voy a saltar. Este puede ser el mismo experimento, pero otro experimento para mostrar una inestabilidad paramétrica es que en este caso acá uno tiene un medio granular, porque uno dice, este fenómeno que descubrió Faraday está asociado al agua o algo así. En realidad es un fenómeno general de cualquier sistema que se comporta como un fluido, y para mostrar un fluido raro, 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 voy a tomar un medio granular. En este caso, si toman un medio granular, como el que ven aquí, simplemente son partículas de bronce que tienen tamaño muy bien definido, si me recuerdo bien, fracciones de, ¿cómo se llama? De milímetro. Y lo que uno hace en este experimento que está ilustrado ahí es que tiene un compresor. El compresor genera un flujo constante, simplemente es como un globo de aire, si quieren verlo así. Comprime aire, después la deja salir. Y tiene, en este caso acá, uno lo pasa por lo que llamamos un Erlang, que es un pulmón, esencialmente es como igual que un silenciador que ocupa la gente para las armas. Lo que hace es que hace que el fluido se vuelva más laminar. Si uno abre ese aparato, lo que uno descubre que son puras laminitas que hace que el fluido que va desordenado se ordene y va más suave. Y después de eso está la parte más importante del experimento, que es lo que se llama válvula proporcional, que es simplemente una especie de compuerta que se abre y se cierra verticalmente. Uno le aplica un voltaje, se abre, uno le disminuye el voltaje, se cierra, y la gracia que hace es que si uno pasa un fluido constante, hace exactamente lo mismo que, por ejemplo, yo puedo hacer con mi boca, abrir y cerrar. Entonces esta válvula lo que hace es que el fluido que pasa después aumenta la presión, baja la presión, aumenta la presión, baja la presión, exactamente como lo hago con mis labios, así. Y eso después uno lo pasa a través de este tubito a esta celda, también Helen Show, pero ahora uno coloca granos, y para que los granos no se caigan hay un soporte, pero la gracia es que uno quiere que pase el aire. Bueno, el soporte es una esponja, ¿ok? Una esponja que está apretada, pero la esponja es un medio poroso, por lo tanto está llena de hoyo, y cuando llega el aire atraviesa el medio poroso y el aire pasa hacia arriba. Pero cuando pasa hacia arriba, si pasa suficientemente flujo o compresión, entonces las partículas que están ahí, de bronce en este caso, se levantan, y cuando se levantan uno puede mostrar que para ciertas frecuencias críticas uno observa esto exactamente lo mismo que ven. En este caso el flujo está pasando así, y lo que ven entonces es que hace exactamente una onda paramétrica como las que vieron antes, es decir, que en este caso que está acá, si mira la volvemos a repetir, vemos que entonces es paramétrica porque si colocan una van a ver que esto sube y baja, pero no sube y baja así, sino que hace esto hacia el centro, hacia los lados, hacia el centro, hacia los lados, y eso es porque simplemente cuando ocurre esto, el flujo está pasando por estas partes más bajas, pero cuando cae, estas partes más bajas tienen más materia y después van pasando por los lados. Y genera este bonito patrón que es exactamente el mismo fenómeno de Faraday, pero en este caso en un medio granular. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vieron todo el experimento? Supongo que sí. ¿Estamos bien? sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a mostrar el experimento Rayleigh-Bénard, que era lo que quería mostrar. Entonces, en este caso, el experimento Rayleigh-Bénard, aquí hay una ilustración, pero la imagen de la izquierda que ven ahí es una foto de un experimento en el cual esa especie de rayas que ven ahí, lo que hace es que, igual cuando como hacen una sopa, la parte cuando las partículas suben, como suben con una cierta velocidad, y uno, por ejemplo, ilumina, debido a que la velocidad del flujo es distinta, uno ve que la luz tiene una especie de opalescencia distinta, y esa pequeña opalescencia nos permite distinguir, en este caso, los rollos de convección, que en este caso están ilustrados en la imagen izquierda, que fue el experimento que hizo Bénard, y que 10 años después Rayleigh va a ser el que va a explicar este fenómeno. ¿Ok? Por eso hablamos de Rayleigh-Bénard, pero insisto que va a ser Bénard quien va a estudiar este experimento y Rayleigh va a dar la explicación teórica. Bénard es francés, Rayleigh es inglés, que estudia y analiza este sistema físico que tenemos ahí.
Entonces, entonces si uno mira este sistema, uno encuentra estos patrones que están ahí. Entonces, en la próxima imagen que está acá abajo está el experimento Venar, que hace exactamente, Venar y Marangoni, que lo único que hace es que, a diferencia del caso anterior, uno hace el mismo experimento, pero sin controlar la temperatura de la superficie. ¿Ok? Este es el caso que seguramente ocurre en sus casas cuando calientan una olla. Aquí está mejor hecho, por supuesto, porque la temperatura está más controlada, el calentamiento es más homogéneo, etcétera. Y uno ve que en este caso, en vez de aparecer rollo, aparece una estructura hexagonal, donde los puntos negros que se ven ahí son por donde el fluido está subiendo, y la zona negra del entorno, esta especie de celda, es por donde el flujo baja. Y lo interesante es que se autoorganiza y exhibe esto. Lo divertido es que vamos a ver que tanto la solución de arriba y de abajo de Marangoni, donde la única diferencia es que uno dice, pero ¿cuál es la diferencia profunda? Es que en el primer caso uno controla la temperatura y no hay tensión de superficie, y en el segundo caso uno puede mostrar que hay tensión de superficie. Matemáticamente, ¿qué es lo que pasa? Es que en el sistema de abajo, si uno ocupa la ecuación de Suy-Hohenberg, descubre que se rompe la simetría de V menos V por la tensión de superficie, hace que en la superficie el fluido se deforme, y eso hace que aparezca un término cuadrático en las ecuaciones o constante, que es responsable de que uno pasa de rollos, que es el primer caso, a hexágono en el segundo caso. Para ilustrarlo mejor, veámoslo en un experimento casero, donde uno calienta un fluido, y seguramente eso es lo que ustedes ven cuando hacen sopa. Espero que alguno de ustedes haya hecho alguna vez una sopa, porque si miran con cuidado, van a ver exactamente ese tipo de imagen. Aparecen estas celdas que vuelvo a insistir por un problema de iluminación, simplemente porque hay más movimiento del fluido. Cuando un fluido está quieto, por ejemplo, la luz pasa sin problema, pero cuando las partículas se están moviendo muy complicadamente, genera este efecto de opalescencia, que significa que la luz llega y se, digamos, dispersa en distintas direcciones, las cuales no permite observar, en este caso, las celdas, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Ok? Después hay más ejemplos famosos. Bueno, aquí hay una simulación numérica, pero la simulación numérica está muy arriba, está el régimen ya que el patrón se vuelve turbulento. Entonces estamos en un régimen mucho más complejo para poder describirlo con un patrón tan simple como la ecuación de Rayleigh-Bénard. En realidad, muchos de nosotros, entre eso yo, creo que uno puede escribir esto, quizás no tan complejo como lo que están viendo ahí, pero cuando uno le agrega términos correctivos a la ecuación de Hohenberg como términos no variacionales, observamos comportamientos complejos espacio-temporales, pero el que estamos viendo en pantalla es mucho más complejo, el que uno puede atrapar con una ecuación Hohenberg. En este caso es la simulación de la ecuación de Navier-Stokes, donde los colores dan cuenta de la temperatura que tienen estas distintas zonas. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo famoso, solo por ilustrar un ejemplo, pero ya voy a dejar de ilustrar ejemplo y vamos a ir un poco a la discusión. Este es un ejemplo que se llama Taylor-Cuet, que había muchos experimentos en la época de los fluidos, la gente empezó a tratar de buscar estos sistemas, en los cuales, por ejemplo, aquí hay un cilindro, el cual uno lo hace girar, un cilindro metálico, uno lo gira, y cuando uno gira, ese giro se transfiere al fluido y forman estas celdas que se parecen al experimento de Venar, pero ahora están en el cilindro. Aquí una imagen experimental para que lo vean en un experimento. Que se gira el cilindro y aparecen estos anillos muy bonitos que hacen que si uno mira el fluido está girando, y que de hecho si uno mira a Júpiter, uno va a darse cuenta que exactamente eso es lo que pasa, es decir, que Júpiter se está moviendo, y al moverse la superficie o el fluido genera este tipo de anillos que vemos muy bonitos. ¿Ok? Muy bien, entonces yo creo que ya los tengo, o espero convencido que, bueno, no el modelo de Hohenberg, pero espero tenerlos convencidos que la naturaleza, hay muchos experimentos bonitos donde vemos patrones, y por supuesto, bueno, aquí tenemos, bueno, nuestro propio experimento en casa, esta es la válvula óptica, en la cual si uno traslada, digamos, uno los espejos ligeramente, uno puede ver entonces que los patrones exhiben este tipo de comportamiento. Solo para mostrar uno que también podemos ver, tenemos rollo, vemos dislocaciones, se propagan, pero simplemente mostrar que uno espera ver este tipo de fenómenos en muchos contextos físicos diferentes. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer es que quizás, no sé si voy a mostrarles más ejemplos, creo que no, porque los otros ejemplos son naturaleza. Quería mostrarles primero ejemplos experimentales, que fue como uno creó este tipo de idea. Entonces, ahora lo que quiero hacer es
voy a simplemente moverme hacia la simulación y quiero un poco hablar un poco de la ecuación y después volvemos y tratamos de entender lo que estamos hablando de frente. Entonces, me voy a mover acá y creo yo que el problema ya lo descubrí. Tiene que ver esencialmente cuando ocupo el modo de presentar una cosa, lo muestra en forma estática. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay? Espero que están todos viendo la simulación. Entonces, en este caso, lo que tengo es la ecuación de Swiss-Hohenberg unidimensional. Hay un par de parámetros más que son no variacionales, pero lo estoy haciendo cero. Así que como lo hago cero, no juegan en este problema. Bueno, no les dije, pero agregué un parámetro más, pero lo voy a hacer cero, que es eta, que es un término que aparece cuando uno agrega este fenómeno de Marangoni, ¿ok? Que rompe la simetría U en menos U. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo primero que quiero mostrarles es que el sistema tiene una solución estable, que es la solución cero. Cuando uno perturba el sistema, la solución cero es estable. De hecho, me voy a colocar un poco más acá, porque vieron algo interesante que ya espero mostrarles mejor. Entonces, me voy a mover un poco hacia acá. ¿Están viendo la simulación? Supongo que sí. ¿Sí? ¿Están viendo mover la simulación? Ok, perfecto. Entonces, si me coloco acá, en este caso acá, y le voy a colocar un ruido un poco más grande para que veamos lo que pasa, vemos que la solución cero es estable, o la solución que ven ahí es estable. Puedo hacer un poco más grande para que vean que hay fluctuaciones y la solución cero es estable. Eso ocurre para epsilon, en este caso muy negativo, la solución cero es estable, y vemos que es estable. O sea, si le hago una perturbación cualquiera, grande incluso, vemos que es estable, el sistema baja a cero. Ahora uno puede mostrar que la solución cero, ahora hago el análisis de estabilidad lineal que les estaba hablando antes, uno puede mostrar que hay un valor crítico en la cual se vuelve inestable y eso ocurre, acá muestro el espacio de parámetros, en el eje horizontal tengo epsilon, en el eje vertical tengo eta, pero como vale cero, no hay eje vertical, es cuando yo cruzo esta curva, aparece un patrón. Se lo muestro, voy a cruzar esta curva que está acá, por ejemplo, si yo al computador que tome ese parámetro y lo muevo, entonces lo muevo hasta cruzar eso. Fíjense, estoy moviendo el parámetro mu. El eta es chiquitito porque, bueno, mi pulso no es tan bueno, pero quiero mostrar lo que pasa. Entonces, cuando pasa eso, el sistema físicamente lo que vamos a ver es que la solución cero es inestable y genera un patrón. ¿Ok? Eso va a ser lo interesante, es que pasa exactamente el experimento Rally y en todos los experimentos que le hablé, uno puede mostrar incluso en el medio granular, va a haber un valor crítico en el cual hay un tipo de desbalance. En el caso de Rally simplemente lo que uno explica es el desbalance entre la flotación y la gravedad. En el caso del fluido tiene que ver con el peso y tiene que ver con el fluido que empuja arriba. En el caso de Taylor Coelho también tiene que ver con el fluido de transferencia de momento angular. En casi todos los experimentos uno va a encontrar que va a ser la competencia entre dos elementos. Por ejemplo, el experimento óptico que tenemos en el láser, solo dado que les muestro una imagen, tiene que ver con una competencia entre la difracción y la difusión de la luz que hace que cuando interactúa el cristal líquido genere estabilidad. Pero como ven perfectamente, genera un patrón. Este es el patrón. Se puede preguntar si esto es estable o inestable. Le puedo poner harto ruido para que vean que es estable. O sea, incluso a poner mucho ruido para que vean que la solución patrón es estable. ¿Ok? No es una solución estable. Quiere decir que este modelo muy simple, en una dimensión, me predice la transición entre un estado estable e inestable. Y entonces ahí emerge inmediatamente preguntas como las que vamos a tratar de resolver en el futuro, pero dado que estamos hablando de esto, se las muestro al tiro qué preguntas emergen. Bueno, voy a sacar un poco el ruido porque puse mucho ruido para ilustrarles que es estable, pero no queremos colocarles ruido. Entonces hacemos cero eso. Lo primero que voy a hacer es que hago la solución cero, es solución o igual cero, solución. Ok, bueno, antes de colocar este igual cero, si no, no me queda ligera antes cero. Cero ahí y cero acá, entonces la solución cero, solución. Ahí es perfectamente cero. A los colores, por supuesto, acá el diagrama espacio temporal quiere decir que cuando es cero es naranjo, cuando es menos 0,5 de amarillo y cuando es 0,5 es rojo. Lo que voy a hacer es que en esta región la solución cero es inestable y coexiste con la solución patrón que es estable. Por lo tanto, uno esperaría encontrar frentes de Kolmogorov. Veamos si es cierto. Entonces, si uno parte acá y vengo acá y hago una perturbación, pero ahora de un patrón, ojo. Entonces hago una perturbación cualquiera, da lo mismo como en perturbación, vamos a ver que va a emerger un patrón y ahora el patrón se empieza a propagar sobre el sistema y empiezan a ver la envolvente que me da cuenta de la velocidad y vemos cómo en este caso el patrón invade al sistema. ¿Ok? Es decir, que hacia acá hay un frente, si hago stop,
va a ser un poco más grande, tenemos un frente de, en este caso, entre el estado estable, que es patrón, que invade el estado inestable, que es el estado homogéneo. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer un poco más grande, va a ser más bonito. Quizás vamos a perder los colores, pero quiero que lo veamos un poco mejor. Entonces, vamos a colocar más puntos. 200 muy poco, quizás coloquemos 1000. Eso debería ser suficiente. Aunque este computador, este emulador no tiene tanto espacio, así que vamos a ver cómo se comporta. Entonces, hacemos lo mismo y coloco un frente, por ejemplo, acá, voy a hacer una pequeña perturbación y veamos ahora cómo emerge el patrón, que en este caso, bueno, los colores van a ser un poco más malos, pero ahí vemos cómo ahora tengo 1000 puntos, así que es más grande, como podemos ver cómo emerge el patrón y cómo va invadiendo, digamos, al estado homogéneo que está ahí. ¿Ok? Vemos entonces, en este caso se ve un poco numérico que hay un problema, es porque simplemente el programa lo que hace es que me muestra menos puntos para usar mejor la pantalla, pero vemos bien cómo emerge un patrón que invade y tiene una velocidad bien definida de propagación. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos en el mundo que conocemos bien, tenemos patrones y logramos entender bien las cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ya está, estamos bien. Ahora uno se pregunta, ok, en este caso uno se pregunta si tenemos una solución tipo saddle para entender un patrón entre un estado estable y no. En una dimensión no la hay, así que ahora me voy a mover a dos dimensiones. ¿Ok? Entonces voy a parar el computador y le voy a decir que simule ahora en dos dimensiones y no en una dimensión la misma ecuación. Entonces vengo acá y le voy a computar que la simule en dos dimensiones. Para eso como un código espectral, por eso se llama aquí espectral en 2D para que sea más rápida, porque en dos dimensiones, ups, puede tener problemas. Veamos, entonces veamos si esto nos deja andar. Ahí está. Y entonces, bueno, puedo tener aquí una solución. Muy bien, ya tengo una. Todo en dos dimensiones ahora. Entonces tenemos la misma imagen que teníamos antes, pero ahora estamos en dos dimensiones. Y lo que voy a hacer es que quizás voy a hacer un poco más grande el diagrama de bifurcación para que veamos mejor. ¿Ok? Entonces, antes estábamos en la región que uno decía, ok, voy a primero visitar lo que aprendimos segundos antes cuando estábamos discutiendo. Entonces, si me coloco justo acá, entonces espero que el estado homogéneo sea estable. Veamos si es cierto. Hago play y efectivamente sea un estado homogéneo. En el computador, que es lo que estamos viendo en la ventana principal, entonces esta está acá. Ok, voy a mostrar lo que estamos viendo ahí. Entonces, cuando es celeste es más o menos cero. Ok, azul oscuro es -2 y es rojo cuando es 0,5. Así que estamos por acá, efectivamente el cero debería estar por ahí. De todas maneras lo puedo chequear dónde está. Lo puedo, por ejemplo, buscar ahí. Fíjense, por ahí está el cero. Ahí. Ahí está el cero, que efectivamente es el celeste que estamos viendo en pantalla. Así que está bien. Puedo chequear si es estable. Por ejemplo, lo primero que hago es que lo perturbo. Para perturbar al computador, para decir con qué color lo perturbo, esta rayita que está acá. Lo voy a perturbar con rojo. ¿Ok? Entonces, si ahora hago eso, vengo, perturbo y veo si la solución es estable y vemos que efectivamente el sistema se va a la solución homogénea si esperamos un poco. Así que es estable, estamos todos bien. Ahora, lo que voy a hacer es voy a hacer la inestabilidad que les mostré antes. ¿Ok? Entonces, la inestabilidad que les mostré antes, voy a esperar que se haga bien homogéneo para no alguien diga algo raro. De todas maneras, estoy colocando un ruido muy chiquitito. A mí me gusta siempre simular con ruido porque eso evita que cometa errores. Entonces, si cruzo la curva, por ejemplo, si paso de aquí a acá, veamos qué pasa. Tomo acá, igual que antes, y ahora cruzo la curva de estabilidad espacial. Entonces, si me coloco ahí, lo que esperaríamos es que la solución, entonces, ahora la solución homogénea debería ser estable, y, o sea, inestable, y además en este caso acá voy a hacer una cosa más. Voy a colocarle al computador, lo voy a decir que me coloque un corte para yo estar mirando qué está pasando. Ups, que me coloque un corte, no sé qué cosa estaba moviendo. Un corte para mirar qué es lo que está pasando. Oh, no, un corte, no es. Ahí sí. Ok, parece que la simulación se paró un poco. Vamos a ver si se activa y se activa. Un corte, ahí vemos cómo se está levantando la solución patrón. Ok. Ok, solo un par de cosas. No tenía cero estos parámetros de acá. Y estos parámetros que eran la simetría. Así que los voy a hacer cero, si no estábamos mal. Ok, estos son los parámetros no lineales que están ahí. Me vuelvo a colocar en la región que estábamos antes, o si no, lo que estoy diciendo no está correcto. Entonces me coloco acá, cero, o más o menos cero, o hago eta cero, o hacer quizás manualmente para estar seguro está bien. Cero.
Bueno, entonces eso se va al estado homogéneo. Está perfecto. Y ahora lo que hago es que me meto en la región de inestabilidad, pero ahora con estos dos parámetros que no hemos discutido de ellos. Así que por eso vimos cosas que no es lo que les he enseñado. Entonces, y ahora, tiene un poco de ruido, y cruzo hasta acá. Y cuando cruzo hasta acá, entonces lo que deberíamos ver es que el sistema emerge algún tipo de patrón. ¿Ok? Entonces, para eso, de todas maneras, insisto, voy a chequear, voy a colocar un corte que me esté diciendo qué está pasando en el sistema, para ir yo mirándolo y chequeando que esté todo bien. Entonces, con eso lo puedo ver con lo que llamamos un field view, que simplemente me va a ilustrar qué está pasando en el sistema. Eso me muestra entonces que hay pequeñas cosas que se están levantando en esa línea diagonal y como ya están viendo, emerge un patrón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada, si se miran, apareció algo desordenado. No apareció algo tan regular como lo que veíamos en una dimensión. Ahora, eso desordenado que ven ahí no es extraño, es porque en dos dimensiones, a diferencia de una dimensión, hay un problema. Tenemos más modos. ¿Ok? Entonces, antes de entender lo que está pasando ahí, voy a hacer stop y quizás comentar, porque es aquí donde viene la parte, creo yo, interesante de esta discusión. Voy a volver entonces a la tablet para entonces discutir con cuidado lo que estoy diciendo. Entonces volvemos a la tablet acá. Entonces solo, ok, un segundo. Ok, ahí está abierta la tablet. Entonces nos deberíamos ir a la tablet ahora en algún momento. Ok. Entonces, este análisis que les dije fue en una dimensión, pero en dos dimensiones, como acá está bien hecho, ahí dice, aquí sería acá, si quieren en una dimensión, pero en dos dimensiones la figura es un poco más compleja. Entonces, en dos dimensiones, ¿qué es lo que deberíamos tener? En dos dimensiones, deberíamos tener primero que nada un diagrama de la siguiente forma. Deberíamos tener algo que nos dice que, ok, tenemos real de lambda, pero ahora tenemos un problema. En el espacio tenemos dos K, vector debería ser Kx en X unitario más Ki por Y unitario. Es un vector. Y por lo tanto, tenemos dos direcciones. O sea, tenemos aquí Kx y Ki. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que dibujar esa curva que acabo de hacer, pero hay que hacerla en dos dimensiones. Entonces, bueno, voy a intentar hacerla. Si me queda feo, me disculpo, pero voy a intentar hacerla. Lo que debería hacer es que, por ejemplo, cuando ya es crítico, o sea, cuando pasamos la estabilidad crítica, deberíamos tener una especie de anillo así, en el cual, ok, voy a tratar de dibujarlo bien. Deberíamos ver una superficie así. Veamos si me queda bien. Ok, no me quedó bien para nada. Entonces, deberíamos ver una superficie que, si uno la mira con cuidado, una superficie la cual es como un manto que tiene un máximo y hacia adentro se va, que guardarse hacia adentro, uno y así. No me quedó muy bonita, pero obviamente es la curva de revolución. Ah, bueno, pero lo puedo hacer a partir de acá. Ya se me ocurre cómo hacerla una presentación más bonita. Me disculpo, la figura no me quedó bien. O sea, no lo pensé tan bien, pero ya se me ocurrió cómo hacer una mejor. Lo mejor es así. Si tomo esto y esto lo llamo KI, entonces KX, bueno, ahora coloco una curva así en 2D, vamos a eliminar estas de acá abajo. Entonces ahí puedo hacer un corte y eso nos puede ayudar a entender un poco mejor qué es lo que está haciendo. O sea, cuando hago un corte, ok, un corte como el que hice ahí, entonces eso de ahí me permite entonces ilustrar lo que quiero decir. Es decir, que si colocara un poco de superficie, entonces esto nos quedaría como algo así. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la superficie que estoy diciendo? Más o menos. Entonces, en dos Sí, dimensiones, si lo miran desde sí. arriba, entonces sería quizá, bueno, le tengo mejor figura. Si lo miran desde arriba y uno solo grafica el máximo, o sea, si colocamos colores y graficamos solo el máximo, veríamos que Kx y Ki, veríamos que aparece un círculo así. ¿Ok? Y este círculo nos dice que, ¿qué es lo que nos dice matemáticamente? Significa que cada punto del círculo es un modo, por ejemplo, el de acá sería el modo de la forma u igual a elevado a cero elevado a i kx. Y el modo de acá sería el modo que es de la forma a cero por exponencial de i k y. Y un modo cualquiera, cualquier modo que tomen en el espacio, sería un modo de la forma a cero exponencial de i k x, x, pero no el mismo k, voy a colocarle prima, más k i prima i,
donde, ¿qué cosa todos tienen en común? Donde k al cuadrado x es igual a ki al cuadrado y a su vez es igual a kx prima al cuadrado más ki al cuadrado. Todos tienen en común esencialmente el módulo. ¿Por qué? Porque mi cálculo, cuando lo hice acá, en Fourier, bajo k cuadrado. Y este k es el máximo. ¿Ok? Entonces todos tienen el mismo módulo, son simplemente vectores tales que, por eso forma un círculo, tales que el kx' y ki', si quieren verlo así, kx' y prima es la proyección, es simplemente la proyección en el plano de acá. Es decir, que tomo esto acá y lo proyecto aquí, ahí sería el kx' y acá el ki', y por supuesto acá es directamente el kx y el ki que coloqué. ¿Ok? Entonces, con eso ilustro que en realidad en 2D tenemos infinitos modos. ¿Ok? Tenemos infinitos modos. Ahora uno dice, ya está bien, hay infinitos modos, eh, pero el sistema físico es finito. ¿Qué significa que es finito? En realidad, todos los K en Fourier también va a estar limitado por el tamaño que tenga el sistema. Es decir, que también no olvidar, es una observación importante, observación. Hay que decir qué cosa. Entonces, observación. Hay que decir algo interesante también, hay que decir debido a efectos de tamaño. ¿Por qué digo efecto de tamaño? Es porque el sistema es finito, o sea, uno está en un sistema infinito, los K que puedo usar siempre son de la forma tanto Kx como Ki va a ser 2pi partido por el largo del sistema o el largo en X por N, van a estar discretizados y entonces van a estar indexados o cuantizados por un índice N, y el KI también va a estar indexado, sumado por un índice M, me queda 2pi M partido por LI. Eso significa que en esta curva que tengo acá en realidad están discretizados, está este. Mientras más grande el sistema en estudio, entonces más pequeña es la separación entre ellos. ¿Ok? Estamos discretizados. Y eso no lo puedo evitar ni numéricamente ni experimentalmente, ¿eh? Porque uno piensa que están todos. No están todos, son muchos. Mientras más grande es mi sistema, más modos tengo metido en él. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estaba en una dimensión, cuando el problema era unidimensional, lo que vimos en la simulación numérica era que, por supuesto, emerge solo un patrón. O sea, vimos que cuando pasábamos el epsilon crítico, ¿ok? Pasábamos el epsilon crítico, que no lo hemos calculado todavía, pero el epsilon crítico en este caso vale raíz de mu cuarto, pero no entra al detalle, pero es un cálculo analítico de simplemente análisis de estabilidad lineal. Ese análisis somos expertos en hacer, así que no voy a entrar a gastar tiempo en eso, pero simplemente mostrarles que lo que vimos es que emergía un patrón unidimensional así. El problema está que en dos dimensiones, entonces, en dos dimensiones, cuando tengo una caja, supongamos tengo una caja como la que estoy simulando, el sistema tiene muchos modos, tiene todos los modos que caigan en el interior de la caja, se pueden expresar. Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues vayamos ahora al computador y veamos qué es lo que pasa entonces en la simulación, digamos. Entonces, si volvemos a la simulación y, ok, debería aparecer, me dicen si ya les apareció, supongo que sí. Lo que, lo, Sí, lo que eso hace es que cuando entonces hago play, entonces empiezan a emerger todos los modos, tanto la dirección horizontal, vertical, diagonal, todos los modos posibles aparecen porque a priori no hay ninguna razón por cual uno es más privilegiado que otro. Si además partí del ruido, el sistema excita todos los modos y se empiezan a levantar primero linealmente. Ahora, no linealmente va a pasar algo interesante, pero primero quiero mostrarles que aparecen linealmente. En este caso, el sistema va a evolucionar, se va a saturar y quiero que miren con cuidado. Si miran y dejo que pase el tiempo, van a ver que el sistema, por ejemplo, en la dirección acá, la parte diagonal gana, por acá también está ganando diagonal, por aquí está en otra dirección, pero si uno espera mucho, mucho tiempo, vamos a ver que uno de los modos gana y esencial, o sea, bueno, depende de la región de parámetros. Hay regiones en las cuales los defectos aparecen. ¿Qué son los defectos? Los defectos son conexiones entre dominios. Por ejemplo, acá tenemos lo que llamamos una dislocación. Conecta dos líneas con una línea.
o tenemos cosas como esta de acá, que llamamos una disclinación, que conectan orientaciones distintas, o esta de acá, que es lo que llamamos una pared de dominio, que conecta, por ejemplo, unos que vienen ortogonales o con algún ángulo, patrones en una dirección con otra dirección. ¿Ok? Así que el sistema se llena de efectos y dependiendo de la región de parámetros donde uno está, estos defectos tienen o no tienen dinámica. ¿Ok? A veces hay regiones que no tienen dinámica y simplemente modelo está homogéneo y regiones donde tienen dinámica. Ahora, en esta región donde estamos, hay, muchos de ellos pueden quedar bloqueados y la imagen que estamos viendo no se va a desaparecer, queda así, exactamente como si miran su huella digital. Si la miran con cuidado, van a ver que la imagen que tienen ahí, es decir, su piel, si la miran con cuidado, van a ver que tienen una huella digital que tiene esta estructura. Pero, por ejemplo, si uno se acerca al punto de esta bifurcación, vamos a ver que le puede dar dinámica y esta huella digital va a desaparecer y va a ganar un solo modo. Se los muestro para jugar. Entonces, veamos qué pasa si me acerco ahí. Vamos a ver que el sistema sigue siendo inestable el patrón, pero vamos a ver que va a dominar un modo. O sea, el sistema, primero que nada, adecua los colores. ¿Ok? Eso le puedo decir al computador que él los persiga bien. Lo va a decir porque si no vamos a dejar de ver, pero va a decir que los persiga y ahí el computador deja de perseguirlo, ¿ok? Solo para ver bien en colores. Y vamos a ver que en esta región de parámetros el sistema le va a gustar más bien ser un solo patrón el que domina, o sea, cerca de la inestabilidad de espacial, que típicamente le llamamos inestabilidad Turing, porque bueno, ya les dije, Turing bajó un rol importante en escribir estos modelos minimales, así que esta sí le llamamos inestabilidad de Turing. Vamos a ver que esencialmente el sistema, si esperan un poco, va a tender a simplemente ganar un modo, ¿ok? Y el modo que va a ganar, bueno, vamos a ver en este caso cuál es, pero si espera un poco, va a simplemente ganar algún modo que depende de la condición inicial, va a escoger un solo modo, ¿ok? Si fijan poco a poco, o sea, va lento, pero está evolucionando, no crean que no está moviéndose. Se está moviendo. De hecho, le puedo aumentar un poco el ruido para ayudar a que llegue al equilibrio más rápido, pero el sistema solo se mueve. Solo va a cambiar el ruido para yo estar chequeando que la simulación está funcionando bien. Ok. Pero el sistema, si uno espera, va a tender a llegar a ese modo, digamos, en algún momento. Ok, simplemente hay que esperar, digamos, que los defectos, por ejemplo, esta dislocación que está acá se está moviendo, lo más probable es a chocar con otra dislocación de carga opuesta y se aniquilan, y etcétera. Los defectos uno puede mostrar que tienen ciertas propiedades topológicas, son interesantes para estudiar, sin duda. Pero bueno, no quiero entrar en todos esos detalles porque si no nos tendríamos que tomar un curso de patrones y no un curso de frente. Pero estoy aprovechando un poco este espacio para contarles y moverme a los patrones que les quiero enseñar o el resultado que les quiero enseñar. Entonces hay que esperar, es lento el sistema, pero después de mucho trabajar el sistema va a llegar a un equilibrio que un solo patrón. ¿Ok? Que desgraciadamente aquí es muy lento, así que no lo vamos a alcanzar a ver en el tiempo que tenemos, pero de todas maneras yo tengo guardado algunos estados que puedo mirar y chequear, digamos, que tengo, digamos, como estado. Entonces déjenme, simplemente quiero buscar dónde está, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? La gracia de este sistema es que uno puede mostrar que tiene patrones, ¿ok? Desordenados a veces, también tiene patrones ordenados. O sea, aquí tengo algunos guardados. Por ejemplo, simplemente puedo guardar este estado si es que a alguien le gustaría saber qué pasa en él después. Lo voy a guardar, lo voy a llamar state para simplemente no perderlo. Lo voy a llamar clase para simplemente recuperarlo en algún momento si es que alguien quiere saber, llega al equilibrio o no, simplemente que nos tomaría mucho tiempo en llegar a él. Pero quiero mostrar simplemente cómo funcionan las condiciones iniciales, para demorarme menos. Tenemos soluciones homogéneas como las que vemos ahí. Tenemos también, a medida que uno coloca eta, eta quiebra la simetría, o un término cuadrático quiebra la simetría, y eso ayuda a que ocurra un fenómeno muy, muy interesante que son lo que llamamos resonancia. Voy a explicar eso un segundo. Ya con eso tengo casi todos los ingredientes que necesito para poder explicar el resultado. Todo esto que les he estado hablando es para poder tener ingredientes para explicar finalmente el frente entre un estado estable e inestable, pero sin esos ingredientes no les puedo explicar, digamos, por qué ocurre lo que quiero que ocurra, digamos, o ocurre lo que se observa en realidad. Entonces, muy bien, vuelvo a mi tablet. Entonces, lo que vimos fue entonces unos patrones medio complicados que vimos estaban por todos lados así, o eran tipo huella digital, qué sé yo. Ok, pero lo que les dije era que si uno se mueve en espacio parámetro, no puede mostrar qué región las cuales la solución es try perfecto estable. ¿Ok?
Ahora, ¿eso qué significa matemáticamente? Significa que en el espacio Fourier tenía todos estos modos que eran un círculo que estaban acá, pero en el espacio Fourier el sistema uno puede mostrar que cerca de la bifurcación el estado, el mínimo global. Ahora, ahora empiezo a hablar de energía, porque uno puede, esta ecuación no les dije, pero es variacional, se lo debe haber dicho, digamos, o sea, no es, es una ecuación que es variacional, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el mínimo global está en algún, cualquiera de los modos puros es un mínimo global. Primero, si quieren, por ahora numéricamente. Numéricamente, observamos. ¿Y por qué digo que es un mínimo global? Porque uno parte de algo desordenado, si no espera tiempo, el sistema explora hasta que llega al mínimo global. Nuevamente observamos, ok, que el patrón raya perfecto es un mínimo global, que el patrón raya es un mínimo. Por ahora no les puedo mostrar que es global, pero es mínimo global, es mínimo. Mínimo de la energía. Y uno dice, ¿pero qué energía? Bueno, esta ecuación que está acá, que la ecuación de Heisenberg, la puedo volver a escribir. Entonces la escribimos acá, la voy a escribir así. Entonces esta ecuación de la forma dtu igual epsilon u menos u cubo. Si quieren le puedo colocar el eta, no afecta en nada por ahora. Teta que quiebra la simetría. Eh, lo interesante es que uno se pregunta si esta ecuación proviene de un principio variacional. Lo puedo hacer en una dimensión, dos dimensiones, lo mismo. Entonces, la verdad que uno se pregunta si esto proviene de la minimización de una energía libre. Y la respuesta es sí. Uno puede encontrar que entonces F, en este caso, ¿cómo es? Bueno, la parte sin espacio es fácil, debería ser eta u con signo menos, menos epsilon u cuadrado medios, más u 4 cuartos. Hasta ahí está fácil. El laplaciano proviene simplemente de hacer un nu, en este caso dxu, un gradiente al cuadrado medios. ¿Ok? Y el último término, ¿de dónde puede provenir? O tratar de recordar dónde puede venir. Bueno, el último término va a venir del hecho de que si uno coloca acá es simplemente un laplaciano al cuadrado y lo varía, deberíamos obtener algo similar. ¿Ok? Veamos si no me equivoqué. Quizás es por primera vez que es una ecuación de derivadas cuartas y quizás es un poco extraño, pero cuando hacemos la variación, lo que estamos diciendo es que en este caso acá tomamos df a du, ¿ok? Después le colocamos menos df o colocamos d a dx, tdf a ux como variable, más, veamos si lo hice bien, quizá me queda un signo de la variable de Lagrange, nos queda d2x, derivada total, ¿de qué cosa? De df a dux2, ¿ok? Esa es la forma en que uno calcula esto. Está ahí. Y eso está ahí, entonces, ¿qué me queda? Bueno, la primera parte derivamos u, solo para estar seguro que estamos bien. Entonces derivamos la primera parte, nos queda simplemente derivada de u, nos queda menos eta, nos queda menos epsilon u, nos queda más u a la 3, ¿ok? Esa es la parte que tiene la derivada en u. Después nos queda menos la derivada de d a dx, y eso ya me dice inmediatamente que me viene un signo de a dx, de f, de la parte de f, derivada con respecto a ux. Pero eso nos daría, si fijan, si lo calculo tal como está ahí, nos daría que eso simplemente es, la derivada de eso es simplemente dxu por nu. Pero no olviden que hay un menos acá. Ese menos que está ahí, con este menos que está acá, se va a transformar en más. Así que en realidad aquí hubo un fe de rata, aquí es menos. Y eso entonces me dice que en la energía libre hay un menos ahí, entonces hay un menos acá, ¿ok? Y la otra me dice que son segundas derivadas más segundas derivadas de a de x2 de derivar la energía libre con respecto a x como si fuera de x1. A todo esto no les dije eso, pero se los dije en palabras, pero no olvidar eso. Es Euler-Lagrange generalizado, Euler-Lagrange. Así como hacemos variaciones,
cuando tenemos campos que dependen de derivadas superiores. Eso lo aprendieron, por supuesto, con cosas temporales, pero espaciales lo mismo. Muy bien, entonces si derivo ahora el laplaciano que está acá, entonces esto de acá que nos queda simplemente dos veces de xxu. Y ahora, fíjense que si ahora le coloco menos, le colocamos menos, todos colocamos dA de t u igual a menos df a de u. Entonces, ¿qué encontramos? Eta, ahí cambiamos el signo, más epsilon u menos u cubo, perfecto. Entonces, este menos con menos más, pero con el menos afuera es menos, me queda menos nu de x, x u. ¿Por qué me queda de x, de x u? Porque esto es una constante, lo saco afuera y derivo una vez más, me queda de x de u. Y el último me queda menos 2 derivadas más 2 derivadas, me queda 4 derivadas de u. Perfecto. Entonces, eso nos muestra que efectivamente esta ecuación de acá tiene este, esta energía libre que está acá, o este funcional que está acá, como lo quieran ver. Y por lo tanto, entonces significa que este sistema minimiza la energía. Tu sistema físico le gusta minimizar la energía y por eso podemos hablar, por eso dije con cuidado que esa solución pura minimizaba la energía, porque ahora yo tomo una solución cualquiera, incluso la huella digital, la coloco en esta energía libre y calculo la energía libre. ¿Ok? Entonces con esa puedo comparar soluciones. El único problema que tenemos acá es que estamos en el espacio funcional, no estamos en el espacio de, digamos, de número. Entonces, tengo que colocar funciones y evalúo las funciones en esto funcional y me da un número. Y con ese número puedo calcular, digamos, un mínimo, un máximo. El problema es que tengo que ir recorriendo familias de funciones para mostrar si es un mínimo o un máximo. Pero de todas maneras puedo tratar de calcular si es un punto extremo esta solución y ver, o sea, de hecho, muchos de los patrones que ven estáticos son puntos extremos, pero la pregunta es si son un mínimo o no. Así que es una forma de explorar. Así que estamos bien, tenemos energía libre. Entonces, ya está, tengo energía libre, tengo patrones, y ahora uno se pregunta, ok, ahora se pregunta, me falta el último ingrediente y ya estamos bien. Entonces, uno se pregunta si hay más soluciones. Voy a hablar dos soluciones más y con eso tengo los ingredientes para que quiero hablar. ¿Qué otras soluciones más interesantes hay? Bueno, hay una solución que la vieron, que se las voy a mostrar, que tiene que ver con una cosa que es, lo llamamos una resonancia espacial. Entonces voy a copiar, voy a copiar acá. Entonces, acá. Va a ver que hay una solución que son lo que llamamos resonancias espaciales y uno puede mostrar que como este cae justo esto, uno puede mostrar que si tomo, por ejemplo, bueno, puedo tomar cualquiera, tomo una dirección acá, aquí tomo un modo y tomo exactamente en 120 grados, bueno, no va a caer, pero supongamos 120 grados, aquí hay 120 grados y aquí 120 grados acá, uno puede mostrar que aquí hay un K vector uno, K vector 2 y K3, tales que satisfacen matemáticamente una relación, sí que es la relación que llamamos de resonancia, que es simplemente que K1, en este caso, es igual, si quieren verlo, a K1 más K2 más K3, es igual a cero. ¿Ok? Este símbolo que está ahí es como el símbolo de Mercedes-Benz o el símbolo de la paz, donde tienen, digamos, lo que llamamos una tríada resonante. ¿Ok? Supongo que todos conocen una tríada resonante. ¿Ok? Satisface justo esta condición que está acá. Y efectivamente, si quieren geométricamente, eso es lo que hice. O sea, tomé un vector y le sumé estos dos otros que están acá, que si quieren se los coloco así, de tal forma que la suma genera justo un vector opuesto. ¿Ok? Esa es la forma con que uno construye esa solución que hace que este vector cancele el de acá. ¿Ok? Por eso me quedo eso que está ahí. Entonces, ¿qué significa eso matemáticamente? Significa que K1 se acopla con el modo K2 y el modo K3 de manera, no, de manera resonante, y eso hace que las ecuaciones de amplitud, o los patrones, agrega un término más en las ecuaciones y de ese modo uno puede mostrar que puede estabilizar las soluciones formadas por triadas. ¿Y qué son las soluciones formadas por triadas? Bueno, obviamente si está esta triada, si un patrón estacionario, no olvidar esto, un patrón estacionario, cualquiera sea, un patrón como el que teníamos acá, este que puse acá, ¿qué es lo que tiene de interesante? Tengo K y menos K. ¿Por qué? Porque con esa solución forma una solución, si quieren, estacionaria, como si fuera una onda estacionaria. Tengo un K positivo, un K negativo. Con eso me da una solución estacionaria. Bueno, con esto de acá, en Fourier, si hago los equivalentes negativos, lo voy a colocar con este color,
queda este de acá, queda este de acá, y este de acá. Uno puede también mostrar que hay 6 puntos en el espacio de Fourier, y esos 6 puntos de espacio de Fourier significan soluciones hexagonales en el espacio de partida. Y eso lo podemos ver fácilmente en las simulaciones, que efectivamente cuando eta es relevante, en realidad cualquier término que rompe la simetría U en menos U, en realidad es una propiedad bastante más general, uno puede mostrar que las soluciones de equilibrio son las soluciones, digamos, tipo hexágono. Ya vamos a ver una de ellas. Entonces, cuando me muevo hacia acá, de hecho, o sea, en cualquier región por acá, bueno, o puede ser el computador que calcule, pero uno puede mostrar que a medida que hago cada vez más grande, ups, se cayó. Ok, vamos a abrirlo de nuevo, esperemos que funcione. Entonces, cuando uno se mueve con eta, uno puede mostrar que la solución tipo rayas es inestable y las soluciones estables son estas estructuras hexagonales que se las muestro inmediatamente. Ya, ups, no sé qué, eso hace buscarlo, no sé por qué tiene un problema, pero ya lo encuentro. Ok, entonces busca las soluciones que son hexagonales, como cuáles. Bueno, si miras, pues tengo una guardada, pues sea más rápido, pero ahí tengo una estructura hexagonal. ¿Ok? Entonces, el espacio parámetro, uno encuentra estas estructuras hexagonales, por ejemplo, esta región de acá o en esta región de acá. Estas estructuras son estables. O sea, si uno parte el sistema del estado homogéneo, puedo decirle al computador que parta desde cero. ¿Ok? Y, bueno, ahí cambié parámetros, por eso cambié los colores. Le puedo decir que el computador, por supuesto, adecue los colores para los colores que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Ahí está la estructura. Y ahora le puedo decir al sistema que parte de la solución cero. ¿Ok? Ahí está en cero. Y le puedo colocar ruido. Y de hecho hay ruido solo. El ruido va a levantar los distintos patrones, pero vamos a ver que después de un rato la estructura que gana ahora no van a ser los rollos, va a ser las estructuras tipo hexagonales. ¿Ok? De hecho debería aparecerse, debería estar apareciendo, pero voy a apurar esto para que sea más rápido subiendo el nivel del ruido. ¿Ok? Debería poco a poco empezar a ser una estructura hexagonal. Siempre y cuando no esté en una región que haya estabilidad, cosa que creo que estoy ahí. Ok. Lo voy a hacer un poco más grande porque sí, aquí voy a estar en esta región. Voy a colocar un poco más acá, donde la solución hexagonal es más fuerte, de hecho. Ok, tengo que esperar un poco a una pequeña región de estabilidad. Pero bueno, si no le puedo yo nuclear uno a la mano, simplemente hago una gran perturbación y lo que se debería nuclear, al menos que sea la solución muy estable, veamos qué hace ahí. Va a decir nuclear estructuras localizadas, luego estabilizar hacia acá. Entonces, hace. Ahí debería aparecer algo, como lo ven, un hexágono desordenado, pero si me espero un rato, esto se debería transformar en un hexágono perfecto, tal como casi vieron el experimento de Bénard. ¿Ok? Ahí vemos que aparecen estos temas, están ahí. Muy bien, entonces tenemos soluciones hexagonales, soluciones triángulo, y hay una solución más que me falta, la comento y volvemos, y ahora sí, ya tengo todo. La solución que me falta ahora, ¿cuál es? Simplemente, ok. Me falta la solución. Hay una solución que no toma en cuenta, que es la solución que toma todos los modos, la cual es inestable, que es una solución que llamamos anillo. ¿Ok? Esta solución que llamamos anillo, los muestro. Entonces, ¿cuál es la solución anillo? Imagínense que sumo todos los modos que tengo, pero con la misma fase. Sumo todos los modos que tengo y los sumo con la fase y construyo una solución matemáticamente. Cuando uno hace eso, uno va a descubrir que suma todos los modos con la misma fase, todos los modos con la misma fase, y nunca con esta solución, porque es parámetro inestable, todos los modos con la misma fase, hace una solución que si uno la mira es tipo Diana o tipo blanco, digamos, para que uno le gusta disparar. Diana, ¿ok? ¿Ok? Estas que ocupamos para lanzar, no sé, dardos o cosas así. Entonces, ya está, ya creo que tengo todo lo éxito. Entonces está esta solución que no la vimos nunca, en realidad es una solución inestable, muy difícil encontrarla, pero veamos lo que pasa entonces en el sistema. Entonces ya tengo lo que necesito. Muy bien, vuelvo acá, a donde estábamos discutiendo desde un principio. Entonces, estamos acá y ya veo. Entonces, ok, ok, para que veamos todo, tengo que colocar modo compartir, si no me voy a equivocar y no van a ver video. Aquí, muy bien. Ahí debemos estar viendo, deberían estar todos viendo la pantalla, ¿no? Supongo que sí. Sí. Muy bien. Y entonces en este caso lo que van a ver
es que, bueno, ahí está el consenso de Hohenberg, que además tiene más soluciones, pero no tiene soluciones tipo anillo. Lo interesante, bueno, tenemos estas soluciones laberínticas que no les hablé mucho, pero son cuando hay rollos que se pinean los defectos y cuando los defectos se atrapan, quiere decir se anclan, tenemos estructuras complicadas como las huellas digitales. Acá está el espacio parámetro, el eje horizontal, tengo epsilon, eje vertical, eta, y hay distintas regiones donde uno observa cosas. Pero lo interesante es que en esa región que acabo de marcar con esa línea roja, uno puede cruzar esa línea con cuidado, y al cruzar esa línea con cuidado uno puede mostrar que existe la solución cero, que en este caso es el eje horizontal, y en el eje vertical estoy colocando la amplitud. En esa región de parámetros tenemos soluciones hexagonales y también tenemos la solución anillos que les hablé al principio, que la estoy representando en verde. Lo interesante es que si uno separa en esta región de espacio parámetro y uno calcula la energía, ¿ok? Uno puede mostrar que la solución más estable en esa región del espacio parámetro es la solución homogénea, completamente homogénea. Y la otra solución estable que tiene el sistema son los hexágonos, por eso le mostré hexágonos. Lo divertido e inesperado es que la solución anillo es inestable, pero es tipo saddle. No es un punto máximo, no es un extremo. ¿Ok? Es tipo saddle, ¿ok? Y por lo tanto, si es saddle, bueno, también uno puede jugar, por ejemplo, cuando uno pasa el punto Maxwell del estado homogéneo y el estado patrón, se invierte esta estructura, pero siempre nos queda que la solución tipo anillos es la solución, en este caso, inestable tipo saddle. Y por lo tanto, tengo todos los ingredientes del modelo simple que les mostré al principio para hablar de un estado estable e inestable. Y entonces podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo perturbo la solución? En este caso, me pongo en el caso homogéneo y me coloco en el espacio de parámetros donde la solución más estable es la solución hexagonal, pero la solución anillo es en este caso un saddle. Entonces, si uno hace una perturbación local, de hecho lo puedo hacer en computador un poco lento, por eso les prefiero mostrar la applet, o sea, una animación de la simulación, uno perturba el centro y van a ver que empiezan anillos a propagarse sobre el estado homogéneo. Por lo tanto, uno muestra que en este caso se está propagando la solución saddle sobre el estado homogéneo, el cual es inestable. ¿Ok? Ahora, si la simulación fuera infinita, o sea, si la simulación fuera muy grande, no habría problema, pero en algún momento, como ocupa un código semi-espectral o pseudoespectral, en algún momento empieza a ver las paredes. Y cuando empieza a ver las paredes, la solución anillo ya no puede ser, no es simétrica, o sea, cuenta de diagonales. Y ahí cuando entonces el sistema explora el otro espacio de soluciones y van a empezar a ver que emergen soluciones hexagonales en la interfaz. ¿Qué es el equilibrio global? A todo esto, el equilibrio global del sistema es la solución hexagonal, mientras si yo hago una simulación 4 veces más grande, verían que estos anillos crecen, 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 hasta que se entren los bordes. ¿Ok? Entonces, cuando uno crece los bordes, ve este tipo de soluciones. Pero lo interesante fue que al principio vieron que el sistema emerge y crece este tipo de cosas. Así que uno puede jugar con esta ecuación y la gracia no vuelve a existir. Porque aquí es general, porque lo que le acabo de mostrar es cualquier sistema que tiene formación de patrones cerca de la creación de patrones. En esta de Turing, la ecuación prototipo que lo escribe la ecuación Zwick-Hohenberg, y la ecuación de Zwick-Hohenberg uno puede mostrar que genéricamente tiene este tipo de estructura que tiene estructuras máximo y mínimo y tiene saddle, que son estos anillos que nos permiten verlo. Así que efectivamente uno puede ver extrañamente que algo inestable trata de invadir algo estable, pero o por ruido o por condiciones de borde, uno ve que emerge este tipo de soluciones. Lo entretenido es que la solución, esto de la región Cape Pinning, el defecto queda atrapado, y cuando el defecto queda atrapado, ven exactamente un poco lo que estamos viendo en pantalla. Ahora queda este tipo de estructura atrapada. Para ilustrar un poco más, simplemente, bueno, me quedan un minuto, pero ahora este minuto uno se pregunta si lo podemos verificar experimentalmente. Y la respuesta es sí. Para eso simplemente tomamos una celda, la cual tiene moléculas fotosensibles. Esta celda nos puede mostrar que hace inestabilidades tipo patrón. Y cuando uno le agrega estas moléculas fotosensibles, que cuando la luz lo atraviesa, excita y desordena el medio. ¿Y qué es lo que se ve en el experimento? Uno parte de algo homogéneo. Está corriendo el video, espero lo estén viendo. El video a la izquierda, uno ilumina el sistema y uno va a ver la propagación de anillos que empiezan a emerger, pero estos anillos son inestables. ¿Ok? En este caso, por las imperfecciones experimentales, la estabilidad se desarrolla antes, pero uno ve que aparecen varios anillos
los cuales en algún momento son inestables y se va al estado homogéneo, que es el estado estable de este sistema. Hay otras regiones donde nuestra solución se puede estabilizar, pero eso no he hablado, pero estamos en la región que los anillos son inestables, de hecho si los miran en los bordes se ven esas ondulaciones, al sistema le gustaría meter los hexágonos, pero incluso en esta región del espacio parámetro, la solución estable es el estado completamente homogéneo, esa es la solución final, estable de este problema que están viendo ahí. Simplemente voy a acelerar un poco el video para que lo veamos más rápido, pero siguen creciendo su anillo y finalmente el sistema llega al mínimo global, que es esta solución homogénea que vemos ahí, que casi terminó de ser. Aquí hay una evolución espacio-temporal para mostrar que efectivamente se propagan anillos, como uno ve. ¿Ok? Y lo divertido es que uno se pregunta, bueno, ¿se ven anillos en la naturaleza? Aquí otros experimentos donde también vieron anillos transientes y no fueron capaces de explicarlo. Esto es un experimento de semiconductores, uno observa este tipo de cosas. Aquí hay, por ejemplo, bueno, este no es un experimento, es el ojo de un pez que está en este artículo, que si uno lo mira, quizás el ojo ayudó a desarrollar las condiciones de borde para que partieran estos anillos, pero obviamente se estabilizan y forman estos hexágonos que están en torno a su ojo y que simplemente, de nuevo, les dije por razones que si uno está en la región de pinning o no pinning, si está en la región de no pinning, invade el hexágono completamente, pero si no, queda atrapado este tipo de estructura como lo que ven en el ojo de este pez que está ahí. Aquí simplemente es la misma ecuación, pero aquí está simulada con condiciones de borde periódica, con un código que es adaptativo a la red. En este caso uno trata de propagar anillos, pero obviamente se vuelven inestables en algún momento porque el ruido, el mismo algoritmo de crear una malla adaptativa mete ruido en el método numérico y eso hace que entonces en este caso se estabilicen los anillos y veamos que aparecen hexágonos en el centro. La parte de abajo simplemente un corte para ver cómo emergen, pero ilustra simplemente que se propaga sobre el estado homogéneo pero inestable. Y aquí al revés, se propaga del centro hacia afuera, tal como en la simulación que estábamos viendo ahí, pero aquí, de nuevo, este tipo de algoritmo tiene mucho ruido, así que si algo inestable, rápidamente me lleva al mínimo global, que son los hexágonos. Hay unas cosas más que quiero hablar, pero para respetar el tiempo lo voy a dejar ahí, pero no sé si tienen preguntas o dudas hasta ahí o estamos bien. Si no, de todas maneras, continuaremos mañana con algunos pequeños comentarios más, pero vamos ahora a cambiar, vamos a salir de este tema y vamos a volver a los sistemas discretos para entender cómo hay frentes, pero no sé si hay alguna pregunta, digamos, o estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? Muy bien, entonces mañana seguiremos discutiendo esto con calma, ¿ok? Y, y entonces, digamos, bueno, mañana continuaremos nuestra clase normal. Y también pronto les subiré la nueva tarea, porque no me acuerdo hasta de qué día hasta qué día era. Supongo que la subiré quizás el jueves o el viernes por ahí. Pero simplemente mi idea es que vayan un poco haciendo este tipo de cosas y aprendiendo un poco más. Bien, entonces nos estamos viendo mañana en tu horario normal a las 2:30 y espero que... Profe, Sí, sí, hola, ¿me escucha? sí te escucho. Quería ver si le podía hacer una pequeña pregunta como de, tiene que ver con la clase, pero con la tarea también. O sea, Ok, algo es como una... ok, puedes Mm, hacer la pregunta En sin la, problema. en la Dale. parte biarmónica, en la La, parte biarmónica o sea, le mete una solución lineal, la E al lambda t más kx, y es que, kx creo que era. espérate, solo recuérdame qué es la parte filarmónica. Siempre me hacen preguntas y no me recuerdas cuál es el problema. Cuéntame el problema primero. No, no, en la parte en clase, Ok, en la... en el Me Laplace. refiero a la ecuación de Fico, en Ok, la biarmónica. en el Laplaciano, eso ya es Bilaplaciano. armónico, el bilaplaciano. Ok, ahora entendí, ahora entendí. Sí, Eso. Mi sí, pregunta es que ahí el lambda no dependería también de K, porque, o sea, me refiero como que el, uno podría para espérate, conseguir la velocidad, para cu- caracterizar la velocidad, por ejemplo. espérate, ¿el lambda ¿te refieres al valor propio? ¿A eso te refieres, lambda? Claro, es como el que acompaña al T, Ah, sí, sí, por al supuesto. tiempo. O sea, cuando, bueno, de eso estoy hablando un poco, pero lo que estás diciendo es que, espera, solo un segundo, para ayudarte un poco, vamos a bajarlo acá un poco, déjame volver a colocarte la tablet, un solo segundo. Ok, tu pregunta es, en este Laplaciano que tenemos, acá está la ecuación, ok, ¿la ves ahora? ¿Sí?
Entonces, cuando, por ejemplo, si tomas la solución cero, que es solución de esta ecuación, y buscas soluciones de la forma A0 elevado a I kx más lambda, la ecuación para lambda te queda eso. Es decir, lambda es función de k. ¿Esa es tu pregunta? Sí, no, en realidad mi pregunta es que si es que uno en vez de, por ejemplo, ponerle un lambda, uno le pusiera un v, una velocidad, porque Claro, como sí, en realidad la sí, velocidad como que está relacionada, entre comillas, con el número de ondas. A eso me claro. refiero. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, si ahora tienes soluciones propagativas, te puedes preguntar, digamos, cómo estas soluciones propagativas se afectan con el K, por supuesto, pero tienes que tener cuidado porque son ondas, así que tienes que buscar soluciones, o sea, lo único que va a cambiar es que si tienes velocidad, es que ahora estas son ondas que se propagan y por lo tanto tu solución Sí, tiene que ser de la forma exponencial de I omega t menos kx, ¿ok? Eso te da, digamos, con, o si quieres, con parte real y parte imaginaria. ¿Ok? O sea, en principio, la parte imaginaria, este término acá, te da ondas. ¿Ok? claro, y ahí uno podría hacer esta variable z igual a x menos bt, ¿no? Claro. Sí, sí, El sí, cómo. por supuesto, por supuesto. Puedes decir que esto es una función de, ok, si quieres llamarlo x menos bt, está bien. Donde si quieres, si sacas una constante, le llamas k. Sí, sí, eso es correcto. ¿Está bien? Claro. Es que, mi pregunta, profe, es que no sé si se podría usar ese mismo análisis, si ese mismo análisis es el que hay que usar para la tarea, Por para la supuesto. P3, para la Sí, P3 sí, que por tiene un supuesto, la por placer. su- sí, sí, por supuesto tienes que usar el mismo análisis, pero los valores propios tienen parte real e imaginaria. Lo que estoy tratando de convencer es que para tener ondas, este lambda que está acá hay que escribirlo como un lambda que tiene una parte real que da cuenta de la tasa de crecimiento y una parte imaginaria que da cuenta de las ondas, de la frecuencia, de lo que llamamos relación de dispersión. ¿Ok? En este ejemplo que hice Claro, yo, sin tener propagación, solo tienes parte real. Pero si tienes algo que se propaga, vas a tener una parte imaginaria. ¿Ok? ya. Chequea eso, tienes que tener parte real e imaginaria y tienes dos relaciones. Una es la tasa de crecimiento y la otra relación te da lo que llamamos relación de dispersión. ¿Cómo se relaciona la frecuencia con K? Que recuerda eso te da la velocidad de fase o la derivada te da la velocidad de grupo, etcétera. Ya, ¿Ok? ok. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, eso, esa era mi duda en realidad, profe. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿A ti? Por preguntar. No sé si hay alguna otra duda o estamos bien. Estamos bien, parece entonces. Bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos mañana, 2:30. Cuídense. Chao. Chao. Chao, Nos profe, gracias. vemos.